Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les dejo este videito para, explicar un poquito qué es esto de los grados de iconicidad y además para que el vínculo sea un poco más, más cercano y no tan impersonal como puede ser la plataforma. Además, el video lo pueden pausar, lo pueden ver cuantas veces necesiten, pueden volver hacia atrás si algo no se entendió y bueno, y cualquier cosa me pueden consultar por la plataforma que vamos a resolver todas las dudas. Los grados de iconicidad van desde lo más abstracto a lo más figurativo, ¿sí? Vamos a ver un poco qué significa todo esto. Cualquier imagen tiene un grado de iconicidad. ¿Qué quiere decir? Que es como una escala, ¿no? Entonces hay imágenes que se parecen más a cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos y hay otras que se parecen menos. Por ejemplo, una fotografía es una imagen que tiene un alto grado de iconicidad porque se parece mucho a el objeto o la persona que es fotografiada. Si yo le saco una foto a alguien, esa foto se parece mucho a esa persona, a la persona real. Es una representación fiel, digamos, del sujeto que está siendo fotografiado. Ahora, hay imágenes que no tienen la intención de parecerse en absoluto a nada, como pueden ser cuadros que sean manchas de pintura, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y esas imágenes se consideran más abstractas. Pero todas las imágenes tienen o se pueden medir en algún grado de intensidad, perdón, de iconicidad. Bueno, esta imagen que está por acá es un proceso de abstracción de Picasso. ¿Sí? Picasso era un pintor español y el tema de los toros en él era bastante recurrente, le gustaba mucho esta temática. Y bueno, él comienza pintando o dibujando estos toros de una manera más mimética, que quiere decir que este, trata de dibujarlos lo más parecido posible a un toro real. Le copia todo lo que es los brillos, las sombras, todos los detalles posibles, entonces estas imágenes se parecen mucho a lo que podría ser el animal real. Pero lo que va haciendo es una especie de resumen de la imagen en donde le va quitando detalles, le va quitando brillos, sombras, detalles innecesarios, hasta quedarse con algo un poco más conceptual, que se siga entendiendo que es un toro, pero con la mínima utilización de líneas posibles. Entonces, con un par de líneas, logra que se siga comprendiendo qué es, pero sin tanto detalle. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, para los logos de las marcas, los isotipos en realidad de las marcas o los iconos de las aplicaciones. Siempre se estima que es mejor, mucho mejor que sean más abstractos, así como este estilo, que algo más figurativo. ¿Por qué? Porque se tienen que poder achicar, tienen que ser fáciles, tienen que ser identificables. Los carteles de las rutas también, por ejemplo, tienen que ser muy sencillos, tienen que despojarse de todos estos detalles para que uno lo pueda ver con rapidez y se pueda entender. Son imágenes que se entienden fácil y esa es como la idea, ¿no? Sin tanto detalle que distraiga al espectador. Una especie de resumen de una imagen. Bien, como les decía, es una escala que va desde las imágenes muy abstractas hasta las más figurativas. Vamos a ver algunos ejemplos. Una imagen muy abstracta es esta de Jackson Pollock, que era un pintor estadounidense, que su técnica era poner un lienzo gigante en el piso y tirarle pintura por arriba, como chorretazos de pintura, y jugar con lo que es el azar controlado. La técnica esa se llama dripping, que es como, bueno, dejar caer las gotas de la pintura sobre el lienzo y bueno, un poco lo controla la persona y otro poco el azar.
Obviamente esta imagen no tiene intención de que se parezca a nada, de hecho no se parece. En las imágenes muy abstractas, si nosotros encontramos algún parecido a algo, eso ya depende de nosotros, de nuestras experiencias, de las imágenes que hayamos visto alguna vez y por ahí le encontramos parecido como a algo. Pero sería lo mismo que encontrarle una forma a una nube o a una mancha de humedad que, bueno, no tiene la intención de que se parezca a nada y si se parece a algo es por casualidad. Bien, después está esta otra imagen que, si bien es abstracta, es un poquito más figurativa que la anterior. ¿Por qué? Porque no podemos reconocer, perdón, no podemos decir que esto lo podemos ver con nuestros ojos en algún momento porque desafía muchas leyes físicas, es una imagen muy caótica, tiene elementos que están flotando, algunos elementos algo fantásticos, pero hay elementos que se pueden reconocer. Como por ejemplo, acá hay una mesita, acá hay una ventana, una escalera, hay algunos instrumentos musicales por acá, medios abstractos, pero se pueden reconocer, hay algunos animalitos por ahí. Entonces, cuando yo puedo reconocer alguna cosa que se nota que tuvo la intención de ser parecido a algo real, es que ya es un poquito más figurativa que la anterior. Pero no es nada parecido a una foto ni algo que podamos ver en algún momento con nuestros ojos. La siguiente imagen es un cuadro, ¿sí?, de una chica y esto ya es una imagen figurativa. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver y puede identificar qué es, hasta podría identificar quién es en el caso de que la hubiesen conocido. Se puede identificar a qué periodo histórico podría haber pertenecido también, por el sombrero, por la vestimenta, el estilo. Entonces es figurativa en ese sentido porque se parece y se puede identificar fácilmente lo que es. Ahora, hay algunas cosas que son un poquito abstractas en cuanto a la representación. Por ejemplo, este difuminado que tiene por acá o este difuminado también que tiene en el pelo, en esa parte de acá atrás. ¿Qué quiere decir? Que el pintor estableció como una especie de filtro y le cambió cosas a lo que estaba mirando. Entonces la muchacha probablemente no tenía el pelo difuminado así o la ropa así, sino que es como un toque personal que le dio el pintor. Entonces eso lo hace un poquito menos figurativo. En cambio, una fotografía como esta otra, si bien no tiene color, que cuando tiene color por lo general se parece más a como vemos con nuestros ojos, pero esta, si bien no tiene color, tiene lo que es la objetividad de la cámara. O sea, la cámara en sí no decide qué es lo que va a capturar, lo que no, si le va a difuminar algo porque sí o porque no, si le va a dejar un pincelazo por algún lado, sino que captura cualquier cosa que se le pone enfrente. Entonces, esta imagen y las fotografías en general ya pasan a ser algo bastante o totalmente figurativo. ¿Qué pasa? Que bueno, sí está la decisión del fotógrafo detrás de decir, bueno, qué parte de toda la realidad es lo que yo quiero fotografiar. Pero eso podría ser o quitarle un poco de iconicidad, pero bueno, más que nada es bastante figurativa. Y por último están las fotografías a color y cuanto mayor resolución tenga la fotografía, más grados de iconicidad tiene. Esto es lo más parecido, o las imágenes de este estilo son las más parecidas a lo que vemos con nuestros ojos. Un grado de iconicidad mayor que este tipo de fotografías puede ser el video, porque al mismo tiempo que estamos mirando una imagen, estamos escuchando un audio que es más similar a cómo nosotros percibimos el mundo, digamos. Y un siguiente nivel podrían ser los videos 360, porque bueno, podemos elegir nosotros hacia dónde mirar, ya no está la decisión del camarógrafo allí. Bueno, la actividad que vamos a hacer es
en una hoja de dibujo, siguiendo con el margen y el rótulo que habíamos planteado. Si no lo encuentran, está en la parte en donde está la carpeta de actividades, en la parte de arriba hay un apartado que dice margen y rótulo, ahí están todas las medidas y todo. Este es uno muy parecido, solo que le faltan acá las dos líneas que dividen para poner el número de la actividad, nombre, apellido, grupo, tema y fecha. Bien, la idea es generar 3 ejemplos de distintos grados de iconicidad. Uno que sea más figurativo, como este reloj, que es una fotografía. Otro que sea un poco más abstracto, digamos un punto intermedio, que se parece a un reloj, pero no necesariamente la representación es como lo estamos viendo. Y una imagen mucho más abstracta y más icónica que un reloj real, ¿sí? Que podría ser, yo que sé, un icono de una aplicación, podría ser el icono de una marca también, o sea, el isotipo de una marca. Acá hay otro tipo de presentación del trabajo, por ejemplo, una misma imagen que comienza siendo figurativa en esta parte, porque sí se parece, tiene brillos, tiene sombra, tiene detallecitos. Una segunda parte donde es un intermedio, si bien el tema se puede reconocer, la representación no necesariamente es fiel a como nosotros la vemos. Puede ser también algo con los colores cambiados. Y por último, una representación de lo mismo, pero mucho más abstracta, ¿sí? Que puede no ser reconocible. El grado de iconicidad o el grado de abstracción, eso lo decide cada uno. Cada imagen se puede seguir abstrayendo hasta que no tenga ningún vínculo con la imagen original. ¿Da? La idea sería crear estos 3 ejemplos en un trabajo. El primer ejemplo o el ejemplo de imagen figurativa puede ser el recorte de una revista, puede ser de lo mismo o pueden ser 3 ejemplos de cosas distintas también. No tiene por qué ser los 3 ejemplos de, por ejemplo, un mismo reloj que se vaya abstrayendo. Puede ser un reloj, puede ser un icono, una aplicación, pero de otra cosa. La idea es que lo creen ustedes, no copiar un icono que ya exista. Sería, bueno, 3 ejemplos de distintos grados de iconicidad. Uno más figurativo, como estos dos, uno muy abstracto, como estos otros dos, y uno intermedio, como estos, ¿sí? Esa actividad la entregan como la primera, que sería crearlo en una hoja, le sacan una foto con la mejor resolución que puedan y la suben en CREA, en donde dice entregar tarea, ¿sí? Bueno, cualquier consulta que tengan, ya saben que me pueden escribir por CREA o pueden dejar un comentario mismo en esta actividad, así les puedo responder por ahí y así podemos compartir las dudas para que podamos responderlas a todos, ¿sí? Bueno, espero que se encuentren muy bien y que pasen muy lindo. Chao.